Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo taller, de este ciclo de talleres que hemos realizado este 2021 para becarios, para seleccionados, desde enero a la fecha. Hemos realizado diversos talleres, este es uno más dentro del ciclo, justamente para poder dar a conocer mejor los beneficios, la tramitación, la gestión, los pasos, etcétera, para poder levantar sus solicitudes, sus requerimientos. Este taller va a quedar grabado, por lo tanto después va a ser cargado en el centro de ayuda, ¿ya? Junto con el taller que realizamos la semana pasada, van a estar disponibles a más tardar el martes de la semana próxima. Primero, en este taller, la dinámica primero va a ser una exposición, ¿cierto?, de los contenidos, y después pasaríamos a una ronda de preguntas. Por favor, les pedimos que las preguntas las dejen en la sección de preguntas y respuestas, ya que se habilita en esta plataforma. Les comentamos que esta plataforma es Zoom a través de la modalidad de seminario web, ya, que es lo que se ocupa para poder tener una mayor cantidad de asistentes, ya. No es una reunión de Zoom, sino que es un seminario web, ya. En el fondo está pensado para exponer, ya. Ese es el motivo por el cual la estética de esta reunión es como es, ¿ya? Dicho eso, quiero pasar a presentar a las personas que me están acompañando en esta jornada. Me acompaña Daniela Pastor, analista de la unidad de seguimiento técnico, y me acompaña también Carolina Maturana, la jefa del Departamento de Formación de Capital Humano, de la Subdirección de Capital Humano. Entonces, este taller está dirigido a becarios vigentes, vale decir becarios que estén recibiendo en este momento beneficios, ¿ya? Y entregarles información relevante ante posibles situaciones familiares y de salud que se puedan presentar, ya sea al iniciar o durante la vigencia de la beca, ¿ya? Cuando hablamos de temas familiares nos referimos a nacimiento de hijos, hijas, el cambio en el estado civil, ya sea que contraigan matrimonio o acuerdo de unión civil, también situaciones de pre y postnatal que contempla la beca, y también por temas de salud, ya sea temas de salud que afecten directamente al becario, o bien a sus dependientes o a gente que esté bajo su cuidado directo, ¿ya? Entonces, a eso va enfocado esta sesión de hoy, que van a ser temas familiares y de salud, ya que era lo que les habíamos informado a través del correo de invitación. Esos van a ser los temas que vamos a abordar. Entonces, comencemos con el contenido. Primero, viajar con dependientes, ¿cierto? Primero que todo, dejar en claro que los beneficios de dependientes, ya sean hijos, hijas o cónyuge, conviviente civil, aplican siempre y cuando la duración de la beca sea igual o mayor a 12 meses, ¿ya? Así que becas que sean más cortitas de eso no aplican estos beneficios. La beca tiene que durar 12 meses o más, ¿ya? Entonces están los pasajes de ida y de retorno, ¿ya? Si ustedes firmaron el convenio con sus dependientes, lo más probable es que hayan solicitado al momento de viajar, si es que ya lo hicieron al país de estudio, los certificados de viaje, digamos, para solicitud de pasajes por ustedes y también por sus dependientes que ya han registrado al momento de firmar convenio. En caso de que ustedes no los hayan solicitado por X motivo y sus dependientes todavía no hayan viajado, para solicitar los pasajes de ida y también de retorno, aplican el caso de que ya se quieran volver, tienen primero que pedirnos entregarnos a través de nuestro formulario de contacto para becarios, a través de la opción 35, enviarnos el formulario de viaje. Básicamente es decir, quiénes son las personas que van a viajar y cuál es la fecha, ¿ya? Una vez que tengan eso, nos lo envían, nosotros cargamos las fechas del viaje, y ustedes pueden entrar al formulario, al sistema de certificados en línea, para descargar el certificado para solicitud de pasajes. Y ese certificado lo presentan
en la OIM, ¿cierto? La Organización Internacional para las Migraciones, ¿ya? Y esta institución es la que finalmente hace la gestión y la compra de los pasajes y después nos los factura a nosotros. ¿Mm? Los dependientes pueden viajar a residir con ustedes como becarios y becarias, haciendo uso del pasaje de ida durante cualquier momento mientras la beca se encuentre vigente. No es necesario que si ustedes parten los estudios se tengan que ir necesariamente con sus dependientes de inmediato, ¿ya? También se puede solicitar los pasajes de retorno en cualquier momento durante la vigencia de la beca o el periodo de gracia. Ya los dependientes pueden irse y retornar a Chile en el momento que sea. No hay que esperar que el becario haya obtenido algún documento, algún hito académico para devolverse, por ejemplo, ¿ya? Ellos no están supeditados a eso, son los acompañantes de la persona, ¿ya? De la persona que está beneficiada. Por lo tanto, pueden ir y volver cuando sea necesario, ¿ya? O sea, cuando se estime, ¿cierto? Tener un pasaje de ida y un pasaje de vuelta. Y no olvidar que la beca tiene que tener una duración de igual o mayor a 12 meses. También recordar que, o mencionar, que existe una asignación mensual por dependientes, ¿ya? Para el caso de cónyuge o conviviente civil, es el 10% de la manutención que reciba el becario o becaria. Si el becario recibe $1.800, va a recibir $180 de aporte por cónyuge o conviviente civil. Y en el caso de los hijos o hijas menores de 18 años, va a ser el 5% de la manutención del becario o becaria. ¿No? En el tiempo que el becario declare su compañía, en caso de que ambos cónyuges o convivientes civiles ostenten la calidad de becarios, no van a poder, no correspondería que recibieran el beneficio de cónyuge o conviviente civil. Y si ambos cónyuges son becarios, solo uno podría percibir el beneficio por los hijos. No se puede duplicar el beneficio, ¿ya? Solamente uno de los dos becarios podría registrar a ese hijo o hija o a esos hijos o hijas como dependientes de la beca, ¿ya? Si no, se genera una duplicidad de beneficio porque es un aporte por un mismo hijo para dos personas, ¿ya? Y eso eventualmente, si se detecta, se debe restituir los fondos en alguna de las dos becas, ¿ya? Por lo tanto, dejamos eso en claro, que solo uno de los beneficiarios va a poder percibir el beneficio de asignación mensual por dependiente hijo o hija. Se debe dar aviso para suspender los pagos, ¿cierto? La transferencia de los beneficios oportunamente cuando los hijos cumplan los 18 años, cuando los dependientes retornen a Chile antes que el becario o becaria, o si se disuelve el vínculo matrimonial o de convivencia civil entre la persona beneficiada y la persona dependiente del beneficiario o beneficiaria. ¿Ya? ¿Por qué se debe avisar esto? Para evitar que se generen pagos en exceso, que a la postre, al final, cuando la beca se esté cerrando, probablemente en un tiempo más adelante, esos montos van a salir a flote y van a tener que ser restituidos por parte del becario. Entonces, para evitar esos pagos en exceso, es que es ideal que ante estas situaciones se dé aviso para suspender oportunamente los pagos, ¿ya? Y en el fondo cancelar los beneficios que correspondan a la situación del becario en ese momento. Hola, soy Daniela Pastor y yo les voy a hablar algunas situaciones particulares que se puedan estar preguntando que ocurren durante su beca. Por ejemplo, ¿qué pasa si estando en el extranjero nace un hijo, me caso o establezco una unión civil, o un dependiente que inicialmente no se fue conmigo lo hace después? En estos casos siempre vas a poder solicitar la inclusión de tus dependientes, ya sea del cónyuge o conviviente civil, cuya unión se haya celebrado antes o durante la vigencia de la beca. No podemos hacer inclusión si es que te casaste durante tu periodo de gracia, por ejemplo,
eso no está contemplado dentro de los beneficios de la beca. Tiene que ser que la unión haya ocurrido antes o durante la vigencia de la beca. Y también puedes solicitar la inclusión para tus hijos nacidos o adoptados antes o durante la vigencia de la beca, siempre que sean menores de 18 años. ¿Ya? Si tienes hijos mayores de 18 años, tampoco van a tener el beneficio porque no está contemplado dentro de las bases concursales. Luego, la siguiente pregunta: ¿hay límite de hijos que puedo incorporar a los beneficios de la beca? No hay un límite. Podemos incorporar a todos los hijos que tengas a los beneficios de tu beca siempre que hayan nacido antes o durante la vigencia de la beca y residan contigo en el extranjero. Generalmente hay becarios que se van con 1 o 2 hijos y estando en el extranjero también puede que nazcan nuevos hijos y también se van a incorporar a los beneficios de la beca. No es necesario que hayan nacido en Chile. Luego, para recibir la asignación de tus dependientes deben darse las siguientes condiciones. Tu beca debe haber comenzado. Los beneficios van a partir, o la inclusión la puedes solicitar cuando ya ha comenzado tu beca. Tus dependientes deben encontrarse residiendo contigo en el extranjero, ¿ya? Pero esto no significa que tengan que haber viajado en la misma fecha que tú, sino que ellos incluso pueden haber viajado antes o hacerlo después que tú, como mencionó Miguel, con respecto a la solicitud de pasajes. Y además, aparte de la inclusión que se debe gestionar, posteriormente vas a tener que solicitar la activación de los dependientes, ya que los beneficios se entregarán solo desde el ingreso de los dependientes al país extranjero. Y eso lo debes acreditar con cierta documentación que vamos a especificar después. ¿Por qué se hace una inclusión y después una activación? Porque puede ser que tú solicites la inclusión de algún dependiente que piensas o que estás planificando que vaya a recibir contigo al extranjero en 1 o 2 meses más. Entonces la activación se hace desde que la persona hace el ingreso al país. Por eso son dos etapas para poder recibir la asignación de tus dependientes. Importante mencionar que si tus dependientes nacieron o se encuentran en el extranjero, por ejemplo, antes de que tú fueras becario, debes dar cuenta de que ellos están residiendo contigo para que nosotros podamos gestionar la inclusión de ellos. Y esto se acredita ya sea con documentos que den cuenta de la entrada al país de destino o una declaración jurada firmada ante el cónsul correspondiente. Es importante mencionar que los hijos nacidos en el extranjero los incorporamos, obviamente no tienes que acreditar la entrada al país de destino, sino que con el certificado de nacimiento respectivo. Para acceder al beneficio de manutención de los dependientes se deben realizar varios pasos. Primero, como mencioné, es solicitar la inclusión de los dependientes, ¿ya? Y en el caso de cónyuge o conviviente civil, nos debes enviar el certificado de matrimonio o acuerdo de unión civil emitido por el Registro Civil de Chile. No nos sirve un documento extranjero, tiene que ser emitido por el Registro Civil de Chile. ¿Ya? Por eso las uniones realizadas en el extranjero deben validarse en Chile para obtener el beneficio, y esto se hace inscribiendo la unión o el matrimonio en el consulado respectivo. En el caso para poder solicitar la inclusión de los hijos, nos debes presentar el certificado de nacimiento emitido por el Registro Civil de Chile, y si nació en el extranjero, el certificado de inscripción consular. En estos casos no sirve el certificado de nacimiento extranjero. Tampoco nos sirve para adelantar el trámite que nos envíes provisoriamente ese documento. Nos tienes que enviar sí o sí la inscripción consular o el certificado de nacimiento emitido por el Registro Civil. Luego de que se gestiona la inclusión de los dependientes, a ti se te va a notificar que se emitió una resolución que aprueba el beneficio. Posteriormente vas a solicitar la activación del beneficio. Ya, como mencioné anteriormente, no es automático, sino que tienes que solicitar la activación, a no ser que hayas solicitado la inclusión y la activación al mismo tiempo,
debido a que tus dependientes ya se encuentran contigo en el país de destino. Si ellos todavía no viajan, debes solicitar la activación a partir de la fecha en que hacen el ingreso al país de destino, y esto se hace con uno de los siguientes documentos. Tienes que ver cuál es el que tú tienes de acuerdo a tus circunstancias. Por ejemplo, la copia del pasaporte timbrado. Tú nos tienes que enviar la carilla con los datos personales del dependiente para el que estás solicitando la activación, más la carilla donde aparece el timbre de ingreso que nos va a indicar la fecha en que se hizo el ingreso al país. Ahora, como muchos países ya no están haciendo timbraje de pasaportes, también nos sirve la copia de la tarjeta de migración entregada por extranjería. Si tampoco cuentas con este documento, la tercera opción es que nos envíes el pasaje aéreo con el detalle del itinerario del vuelo utilizado para llegar a tu destino, para que el pasaje que utilizaste del dependiente para que llegara al destino. En estos casos no sirve la tarjeta de embarque, porque la tarjeta de embarque solo acredita que tú abordaste un vuelo en determinada fecha, pero no nos acredita la fecha en que llegaste al destino. Y eso es importante para saber desde qué fecha vamos a iniciar el pago de este beneficio. Si no cuentas con ninguna de las anteriores, la última opción es que nos envíes una declaración jurada firmada ante el cónsul correspondiente, en la que indiques que tus dependientes, individualizándolos con su nombre y su RUT, residen contigo desde tal fecha, y esa fecha debe ser siempre especificada en día, mes y año. Y eso es muy importante porque es lo que nos determina a partir de qué fecha se va a pagar el beneficio. Y la fecha de este documento debe estar actualizada. No nos sirve que nos envíes una declaración jurada que firmaste hace 6 meses, porque en 6 meses pueden pasar muchas situaciones. Puede ser que tu dependiente se aburrió y ya no vive contigo, puede ser que no se acostumbró y retornó al país, etcétera. Entonces tiene que ser más o menos dentro del último mes que tú hayas solicitado esa declaración jurada ante el cónsul correspondiente. A ver, ahora, ¿cómo se hace esta solicitud de inclusión de dependientes? Como todas nuestras solicitudes de todo tipo, siempre a través del formulario de contacto de becarios, en este caso la opción 26 para inclusión de cónyuge o conviviente civil, y la opción 27 para inclusión de hijos. Y para realizar la activación del beneficio es en el mismo formulario, seleccionando la opción 61, adjuntando cada uno de los documentos que ya les indiqué. Ahora una pregunta importante. ¿Puedo solicitar la inclusión de mis dependientes y la activación del beneficio al mismo tiempo? Sí. Solo en el caso que solicites la inclusión cuando tus dependientes ya se encuentran residiendo contigo en el extranjero y aún no hubieras solicitado la inclusión de cada uno de ellos a los beneficios de la beca. Entonces, en ese caso, tú puedes solicitar la inclusión más la activación, acreditando tanto el vínculo que tú tienes con ellos, por el que determina que son tus dependientes, más la acreditación del ingreso al país de destino. ¿Cómo acredito, cómo y cuándo acredito que mis dependientes se mantienen en el extranjero residiendo conmigo? ¿Ya? Esto se hace durante el periodo de renovación de la beca, ¿ya? Donde se solicita enviar una declaración jurada ante el cónsul correspondiente, declarando que resides con ellos, también individualizando cada uno de ellos con su nombre y su RUT. Esto es necesario porque de esa manera nosotros vamos a poder acreditar y saber que las personas que se fueron contigo o que llegaron en algún momento durante la vigencia de tu beca siguen residiendo en el extranjero, por lo cual corresponde que sigas percibiendo los beneficios por dependientes que correspondan a la beca. Ahora bien, ante eso surge una duda. Sabemos que puede ser complicado una declaración jurada ante cónsul. Por eso también está, ¿puede mi representante firmar la declaración jurada de dependientes para la renovación de la beca? ¿Ya? Dicha declaración entonces puede ser firmada por el representante legal en Chile ante notario. Se supone que cuando ustedes partieron deben haber dejado un mandato especial, ¿cierto? En formato ANID o CONICIT, según la fecha de su beca, ¿ya? Y hay un formato que pueden descargar y entregárselo a su representante para que él haga
esta declaración a nombre de ustedes en el país, que probablemente sea más sencilla que a lo mejor hacerlo ante cónsul, ¿ya? De esas dos maneras, en el fondo, al momento, en síntesis, en el fondo, al momento de la renovación anual de la beca, se tiene que acreditar, ya sea ante cónsul o por el medio del representante legal en Chile ante notario público chileno, que los dependientes se encuentran residiendo con ustedes a la fecha, ¿ya? Para poder de esta manera validar que la entrega de los beneficios continúa sin problemas. Necesito ausentarme del país de destino para realizar un trabajo de campo y mis dependientes viajarán conmigo. ¿Qué sucede con la asignación que recibo por ellos? Cada vez que te ausentes del país de estudios por un periodo igual o mayor a 30 días, tienes que darnos aviso para que eso quede registrado en tu expediente o gestionar la autorización para ausentarte del país según corresponda. Entonces, siempre que nos informes y que cuentes con la autorización de la NID, ya las asignaciones continúan entregándose con normalidad, en el entendido que tus dependientes residen contigo en el país de destino de tus estudios o te acompañan durante el viaje y tu ausencia es temporal y que está autorizada, ¿ya? Esta situación también debes informarla a través del formulario de contacto para becarios, a través de la opción 51, trabajo de campo o ausencia del país, ya sea para becario en el extranjero, becas Chile. Entonces, es importante, se supone que si el becario está autorizado para ausentarse del país donde está haciendo los estudios y viaja con los dependientes, se entiende que ellos viajan con él y por lo tanto los beneficios continúan de esa manera. ¿Qué pasa si me autorizan a cursar estudios remotos en Chile debido a la pandemia y luego retorno al país extranjero sin mis dependientes? En este caso deberás informar que solo retornas tú al país de estudios y deberás solicitar la renuncia al beneficio desde la fecha de tu viaje. Y en el caso de que se hayan producido pagos en exceso por no dar aviso a tiempo, se deberán restituir esos fondos. De cualquier manera, puedes solicitar la reincorporación del beneficio si es que tus dependientes vuelven a residir contigo en el extranjero mientras tu beca se encuentra vigente. Sucede bastante en este último tiempo, producto de la contingencia, ¿cierto?, que se han autorizado a realizar estudios remotos desde Chile, ¿ya? Y se entiende que durante ese permiso que existe acá en Chile, es como si el becario o la becaria y sus dependientes estuviesen en el extranjero. Los beneficios se mantienen. Pero ¿qué pasa cuando el becario o becaria debe retornar al extranjero? Y si no se va con los dependientes, debe dar aviso porque ella no correspondería recibir los beneficios porque ya no van a estar residiendo con él. Sin embargo, al darlos de baja también existe la opción de reincorporarlos, de volver a activarlos, ¿ya? Volver a activarlos en caso que los dependientes de alguna manera, no sé, se fueron con un mes de desfase o van a quedarse 2 meses y después vuelven con la persona al extranjero. Ya se pueden dar esas combinaciones, por lo tanto se puede bajar y después subir al dependiente para en el fondo dejar de percibir el beneficio por el tiempo que no resida contigo y después reactivar ese beneficio cuando vuelven a residir contigo. Ahora, ¿qué pasa si soy becaria vigente y estoy embarazada? ¿Puedo solicitar el permiso de pre y postnatal? Sí, siempre vas a poder solicitar una extensión de beca por concepto de pre y postnatal. El periodo máximo es de 6 meses y este beneficio solo se puede solicitar durante la vigencia de la beca. Es decir, el pre y postnatal debe ocurrir durante la vigencia de la beca, que es el periodo en el cual tú recibes los beneficios de manutención. Para solicitar este beneficio deberás presentar los siguientes documentos. Una solicitud dirigida a la Subdirección de Capital Humano en la que indiques fecha del periodo de pre y postnatal, especificando día, mes, año. En el fondo es una carta simple de una página donde nos indiques lo que estás solicitando y por cuál periodo. Además, adjuntar el certificado de gravidez que emite tu médico tratante y, muy importante, el certificado de la universidad que indique la fecha exacta de pre y postnatal que te están autorizando y el nuevo término del programa que tendrás a raíz de este pre y postnatal,
siempre especificando día, mes y año. Y esta solicitud, como todas las anteriores, a través del formulario de contacto a becarios, opción 14. El embarazo debe constatarse durante la vigencia de la beca, más que el embarazo, el periodo de pre y postnatal debe constatarse durante la vigencia de la beca. Puedes haber quedado embarazada antes que inicie la beca, puedes haber iniciado tu beca con 3, 4 meses de embarazo y después nos solicitas el pre y postnatal, eso sí aplica al beneficio. Y además es importante indicar que la universidad debe reconocer la extensión del pre y postnatal, modificando la fecha de término del programa. Si la universidad no autoriza un pre y postnatal, es decir, no extiende tu fin programa, la fecha de fin programa que tienes establecida, debido a que tienes un pre y postnatal, entonces nosotros no podemos otorgarte el beneficio debido a que no hay un motivo, una circunstancia, ya que tu finalización del programa sigue igual que estaba desde un comienzo de la beca, eh, de acuerdo al convenio que firmaste. Ahora pasando al tema de suspensión por temas de salud. Si yo o una persona a mi cargo ha tenido problemas de salud que han impedido cumplir con el desarrollo normal de las actividades académicas, ¿puedo suspender mi beca mientras perdure la situación de salud? Sí. Puede solicitar una extensión de beca por suspensión de estudios por el periodo que perdure la situación de salud. Es importante mencionar que este beneficio solo aplica para un máximo de 6 meses con pago de beneficios. Y si esta situación excede ese plazo, igual vas a poder solicitar la suspensión de beca, pero sin beneficios por el periodo restante. Por ejemplo, si es que tu condición, no sé, inventando, tienes apendicitis, fuiste operado y necesitas un reposo de, exagerando, 10 meses, vamos a poder otorgarte 6 meses con pago de beneficio y los 4 restantes igual vamos a considerar la suspensión, pero sin beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Que los 10 meses que estás certificando que estuviste eh, con una condición de apendicitis y su posterior tratamiento, vamos a extender el plazo de tu beca 10 meses más, ¿ya? Pero no vamos a poderte entregar los 4 meses de beneficio que exceden a los 6 que sí podemos otorgar con beneficio. En ambos casos, ya sea con y sin beneficio, la solicitud se va a extender por el plazo total en el que se produce la suspensión de estudios. ¿Cómo solicitarlo? Nos tienes que enviar una carta fundamentando los motivos e indicando las fechas de inicio y término de la suspensión de estudios, como así indicarnos si solicitas la suspensión con o sin pagos de beneficios, porque la verdad es también puede que tú optes a que sea una extensión sin beneficios en caso que lo amerite, por alguna razón. Es importante mencionar que esta carta no es necesario que ahondes en detalles que pueden ser susceptibles con respecto al diagnóstico de tu enfermedad. Simplemente que nos dejen claro que has sido diagnosticado con una enfermedad que amerita un reposo y suspensión de estudios de tal a tal fecha. También puedes presentarnos una carta de tu tutor o profesor guía que avale que está en conocimiento de la situación y un certificado de alumno regular de la universidad. Y muy importante, la carta de la universidad que autoriza la suspensión por motivos de salud. Y hay que hacer énfasis en que es por motivos de salud, porque puede ser que un becario solicite una suspensión por motivos personales y eso no es meritorio del beneficio de suspensión que nosotros otorgamos. Entonces la carta tiene que ser súper clara en autorizar la suspensión por motivos de salud y debe indicar desde qué fecha y hasta qué fecha es la suspensión y la nueva fecha de término que tendrá tu programa de estudios en virtud de la suspensión. Todas las fechas siempre en formato día, mes y año para que nosotros podamos hacer el cálculo exacto del periodo que te estamos autorizando. Y además, contamos con informes de estado de salud de acuerdo a formatos que nosotros hemos establecido para que tanto sea llenado por el médico tratante del becario o de las personas que están bajo el cuidado del becario, ya que también se pueden autorizar suspensiones por motivos de salud por encontrarte al cuidado de un tercero que está sufriendo o viviendo una condición de salud.
Y cualquier otro antecedente adicional que apoye tu solicitud también siempre es bienvenido. Es importante sí hacer énfasis que en el caso de solicitar la suspensión por motivos de salud por el cuidado de un tercero, se debe acreditar que eres la única persona idónea para el cuidado de esta persona, ¿ya? O sea, esto generalmente lo avala el informe de un asistente social que hace un estudio del hogar, de las personas cercanas a la persona que sufre la enfermedad, y avalan que efectivamente eres tú la persona idónea, ya sea porque eres el hijo único, porque la persona enviudó y tú eres la única persona que lo puede cuidar, o cualquier otro motivo que el asistente social nos informe. Y también existe la posibilidad, primero voy a hacer la pregunta, ¿qué pasa en el caso que me vea obligado a disminuir la carga académica debido a una situación de salud que me aqueje a mí o a una persona que se encuentre a mi cargo, pero no suspendo los estudios? Esto es muy similar a la solicitud de suspensión, solo que existe la posibilidad de que nosotros otorguemos la extensión de la beca por un periodo máximo de 6 meses, y esto va a ser siempre con beneficios, los 6 meses, y tienes que presentar lo mismo que mencioné anteriormente, la carta de solicitud donde fundamentas los motivos, sin ahondar en mayores detalles, concentración de notas o informe académico en este caso, certificado alumno regular, carta de la universidad, donde se indique explícitamente que la autorización es por una disminución de carga académica por motivos de salud, y debe indicar desde qué fecha hasta qué fecha se te está autorizando a disminuir la carga académica y la nueva fecha que se te otorga para el final del programa en virtud de esta rebaja de carga académica. Y el informe de estado de salud según formato ANID, que como mencionamos en el caso de las suspensiones, existen de dos tipos, ya sea por enfermedad del becario o de personas que estén al cuidado del becario. Eso tiene que ser llenado por el médico tratante, y el formato, más que nada, el informe de estado de salud lleva información relativa al periodo en que necesitas reposo, si estás impedido total o parcialmente de realizar tus actividades académicas, cuál es el diagnóstico, etcétera, y antecedentes adicionales que apoyen tu solicitud. Eso sería en cuanto a la rebaja de carga académica. Tener en cuenta siempre que la rebaja de carga académica se justifica cuando el médico tratante en el informe de salud indica que estás impedido parcialmente de desarrollar tus actividades académicas con normalidad. Y en el caso de la suspensión por salud, el médico tratante suele detallar que estás impedido totalmente de desarrollar tus actividades académicas por determinado periodo. Esos son los temas que hemos tratado hoy. Gracias, Daniela. Con esto pasamos a la sección de preguntas del taller. Carolina. Bueno, tenemos varias preguntas. Hay algunas preguntas que les fui contestando, que las vamos a ver como en directo, porque son casos bien particulares donde tenemos que revisar su fecha. Así que voy a ir más bien con las preguntas de los temas familiares y de salud, que podrían ser más adecuadas para todos los que están preguntando. Entonces, tengo una pregunta de José Concha que dice, si mi cónyuge viaja a Chile por un periodo corto de 1 o 2 meses, ¿se debe dar aviso para la suspensión del beneficio? No, es una ausencia corta, que se entiende que puede ser por un periodo de vacaciones y que no continúa el ánimo de residir con el becario. O sea, la dependiente va a retornar a Chile y luego se entiende que va a retornar al lugar donde se encuentra residiendo el becario. Así que no es necesario en ese caso que dé aviso por un dependiente por una salida breve. Ok. Víctor pregunta, mi cónyuge terminó su beca hace un par de meses y yo sigo siendo becario. ¿Desde cuándo podremos recibir los beneficios por cónyuge?
el becario, el que continúa en calidad de becario, debe solicitar inmediatamente la inclusión de su cónyuge como dependiente, porque la asignación del beneficio se puede otorgar desde el día siguiente a que la otra persona dejó de ser becario. Entonces lo puede solicitar inmediatamente. Ok. Esteban pregunta, en mi caso mi cónyuge tiene un hijo, pero no es mío. Yo intenté adoptarlo, pero la legislación chilena no me lo permite. He vivido con él por más de 7 años y al momento de solicitar los beneficios los negaron. Mi pregunta es si ustedes tienen alguna capacidad de cambiar las bases de la beca en este punto con la finalidad de que el sentido común se vea reflejado. En o sea, bajo lo que nos dice el becario, la verdad que no es posible. Tiene que ser un hijo, digamos, reconocido, ya sea por la ley de adopción o hijo, digamos, biológico. Lamentablemente las bases no nos limitan a eso, las bases hablan de hijos o hijas, ¿ya? Y en este caso, si bien debe haber un apego por el tiempo que han vivido juntos y todo eso, legalmente no es su hijo o hija, ¿ya? Por lo tanto, lamentablemente no es posible incluirlo como hijo y eso, si es que hubiese alguna flexibilidad futura, bueno, eso tendría que verse en algún momento en que el decreto que rige estos concursos se viese modificado de alguna forma, pero eso en lo próximo, en el corto plazo, la verdad que tiene que haber una causal de adopción, ¿ya? Que avale en el fondo que esa persona, que el becario pasa a ser considerado como padre de ese menor. Ya. Sebastián pregunta, ¿qué flexibilidad existe ante la situación de pandemia para becarios que están estudiando? Personas que viajaron a Chile y no pueden volver al país de la universidad, ya sea por restricciones de COVID del país de destino o por la imposibilidad de viajar con niños desde Chile. Bueno, aquí les comento que en general se está dando flexibilidad hasta el 31 de diciembre del 2021 para mantenerse con estudios remotos desde Chile, pero tienen que hacer una solicitud para que queden autorizados por ANI. Hasta ahora, por ejemplo, ya no hay tantas restricciones. Desde noviembre se van a liberar las restricciones para viajar con menores, siempre que los niños completen su esquema de vacunación y se va a permitir viajar con niños menores de 6 años. Así que es como un proceso que estamos analizando a medida que se van modificando las condiciones. En principio se podría hasta el 31 de diciembre del 2021 y si alguien está en esa situación es importante que nos notifique para darle la autorización correspondiente. Otra pregunta. Dice, ¿y si decido viajar al trabajo de campo sin mis dependientes? ¿Qué pasa con la asignación que recibo por ellos? La asignación se sigue otorgando porque en el fondo es un permiso provisorio que se le otorga al becario para realizar un trabajo, una investigación que está contemplada dentro de su beca y los dependientes que tenga incorporados a los beneficios de su beca pueden acompañarlo al trabajo de campo o mantenerse en el país de destino donde se supone que se está desarrollando el programa de posgrado. Así que no hay ningún inconveniente, es decisión del becario si viaja con los dependientes o no, pero el beneficio se mantiene mientras mantenga la condición de becario, siempre que esté autorizado el trabajo de campo, que lo tiene que solicitar por la plataforma y tiene que tener una resolución que autoriza el periodo que él está informando para ausentarse del país donde se encuentra realizando los estudios. Valentina pregunta si mientras esperan la confirmación de los dependientes, si pueden hacer los trámites de visa y si se puede pedir reembolso una vez recibida la resolución de inclusión de dependientes. Sí, a ver, siempre existe
voy a decir que es un riesgo mínimo, porque si efectivamente son tus dependientes y van a viajar contigo y corresponde el beneficio, se va a emitir una resolución que autorice la incorporación sí o sí, y a partir de que se emite la resolución tienes el derecho a solicitar posteriormente la solicitud de pasajes, reembolso de visa y todo lo que involucra a los beneficios de dependientes. Pero digo que siempre existe el riesgo, entre comillas, de que se rechazara alguna inclusión por algún motivo. Por ejemplo, eh, cuando haces la solicitud detectamos que la persona que está solicitando como dependiente es becario vigente todavía, entonces nosotros rechazaríamos esa solicitud y ahí no podrías posteriormente solicitar reembolso de nada, ¿ya? A no ser que hagas la solicitud de inclusión después de que deja de ser becario, o sea, está todo en regla y nosotros autorizamos y ahí vas a poder realizar todas los reembolsos correspondientes. Ahora, si tú haces el trámite de visa, los gastos que corresponden a los que tienes que incurrir por ese trámite y después no los puedes reembolsar porque nosotros rechazamos la inclusión de dependiente, ese es un caso ya muy excepcional porque en el fondo nos solicitaste la inclusión de alguien que quizás no correspondía. Pero en el caso de sí corresponder, siempre va a haber un reembolso posterior de los gastos que se hayan ocurrido, de los gastos que se haya tenido que realizar en razón de la beca y que se hayan efectuado durante la vigencia de la beca. Pregunta Felipe si las renovaciones anuales de la beca se pueden hacer también mediante declaración simple. Eh, por el tema de pandemia, solamente hasta el 31 de diciembre estamos flexibilizando. El único documento que tenemos actualmente flexible en la renovación de Becas Chile es el de la declaración jurada ante el cónsul. Y es muy problemático si el consulado está cerrado o está muy alejado de tu ciudad de destino y debes viajar para poder conseguirlo. Por ahora y hasta el 31 de diciembre, debido a la pandemia, existe la posibilidad de enviar una declaración simple, pero una vez que las condiciones lo permitan, vas a tener que de igual forma enviarnos la declaración jurada ante el cónsul en reemplazo de la declaración simple. La declaración simple solamente nos permite gestionar la renovación para que no se detengan los pagos de las asignaciones anuales de salud y libros, eh, pero después sí vas a tener que cumplir igual con la obligación de mandarnos la declaración para reemplazar la que enviaste anteriormente, que es provisoria. Okay. Nico pregunta si el beneficio de suspensión por motivos de salud incluye la salud mental. Sí, siempre y cuando esté acreditado por un médico psiquiatra. Los informes médicos, o sea, los informes emitidos por psicólogos nos sirven de apoyo para el informe firmado por un médico psiquiatra, pero el informe por un psicólogo en sí, solo, por sí solo, no nos sirve para poder autorizar este tipo de solicitud, pero sí están contemplados y tienen las mismas condiciones que cualquier otro tipo de enfermedad. Ya. Loreto pregunta, si mi doctorado dura 4 años y la beca me cubre aquello, ¿puedo optar a la extensión por motivos de salud? Si es por motivo de salud, de problemas psicológicos o psiquiátricos. Preguntan si el certificado debe ser extendido por un médico de mi país de estudio o con un profesional en Chile. Ya, Importante. sí. Independiente de la duración de la beca, ya hayas ocupado los 24 meses en caso de magíster o tengas otorgado los 48 en caso de doctorado o tengas un periodo intermedio de duración de beca, igual siempre vas a poder solicitar una suspensión por motivo de salud o rebaja de carga académica. No tiene que ver con la duración de tu beca. Siempre se va a poder solicitar y siempre se va a poder extender hasta los 6 meses máximo con beneficio y el resto sin beneficios si es que la situación de salud excediera los 6 meses. Con respecto a si un médico que certifique la condición médica tiene que ser chileno o del extranjero, da lo mismo. Puede ser
del país donde te encuentras realizando los estudios, o telemáticamente, o quizás justo estabas en trabajo de campo en Chile, o viniste de vacaciones, y te sucedió la situación que tuviste que visitar el médico acá en Chile, también sirve para certificar la condición. Puede ser que justo viniste de vacaciones por 3 semanas y acá estando en Chile te dio apendicitis y te tienen que operar y necesitas un tiempo de reposo, también puedes hacer la solicitud para el médico chileno o el médico extranjero. Eso no tiene mayor relevancia. Ok. Diana pregunta, ¿hasta cuándo puedo enviar mi certificado de postnatal emitido por la universidad si ya terminé dicho periodo? Si ya terminó el postnatal, pero todavía la beca está vigente, puede solicitar su beneficio de pre y postnatal hasta incluso el último día de beca. Por ejemplo, si tuvo un periodo de pre y postnatal en el primer año de beca y se le olvidó solicitarlo y en el cuarto año de beca se acuerda que no lo hizo, lo va a poder hacer. No hay un plazo, siempre y cuando lo haga cuando su beca todavía esté vigente. Yo creo que se refería a acreditar que ya terminó su periodo postnatal, el que le había entregado a la universidad. Pero eso puede ser en cualquier momento, ¿no? Ya, Jaime pregunta, si una suspensión por motivos de salud tiene un plazo de días para informar desde que comenzó. Es decir, en mi caso ya se cursó a la universidad y los documentos de la solicitud ya fueron pedidos y están a la espera, pero aún no ha enviado la solicitud a ANID, porque aún no los recibe. Entonces, ¿se pueden enviar los documentos a medida que se reciban? Por ejemplo, el informe médico primero. A ver, el ideal cuando se hace cualquier tipo de solicitud es enviar toda la documentación junta. A nosotros no nos sirve que nos vayan enviando de a poco los documentos como para ir avanzando, porque en realidad nosotros no podemos avanzar en nada. Tenemos que hacer un análisis completo de todos los documentos que se requieren para evaluar la situación. Ahora, si la situación de salud ocurrió hace varios meses y la universidad está ahora emitiendo los documentos o le falta algún timbre que tiene que buscar en el centro médico, etcétera, lo puede hacer sin problema. Hemos tenido becarios que han solicitado la suspensión de salud por alguna condición que les ocurrió hace un año atrás y lo pueden hacer. Todo depende de los documentos que se presenten. Y que esté todavía la beca vigente, al igual que el caso anterior que mencioné con el pre y postnatal. Siempre que la beca esté vigente van a poder hacer las solicitudes que se les olvidó hacer, que quedaron pendientes por algún documento. No hay ningún problema con eso. Francisca pregunta si existe la opción de retorno anticipado a Chile y terminar el programa de estudios estando en Chile, por motivos de salud. Sería como un permiso para estudios remotos, se podría hacer. Ahora, si es por motivos de salud, es que ahí Claro, sí, perdón, lo que pasa es que nosotros actualmente estamos autorizando los estudios remotos en Chile por el contexto de la pandemia y esto va a ser hasta ahora, hasta el 31 de diciembre, mientras no establezcamos que las condiciones permitan que sigamos otorgando ese beneficio. En el caso de retornar anticipadamente por un tema de salud y continuar los estudios de Chile, sin que hubiera pandemia, por ejemplo, eso no lo podemos autorizar, simplemente se gestiona un término anticipado de la beca, adelantándose las obligaciones, etcétera, porque se acredita un motivo de salud que requiere poner el término anticipado. El término anticipado se refiere a que se acorta el periodo de beca. Si en vez de los 4 años la persona puede hacer 3 años nomás y tiene que retornar a Chile, la beca va a durar 3 años y a partir del fin de esos 3 años van a empezar a correr los plazos para el cumplimiento de las obligaciones. Ahora, todos estos casos que son así de particulares, en que nosotros no tenemos un tipo de solicitud establecida, nosotros recomendamos que igual nos envíen los antecedentes, la consulta, la opción 1 del formulario de contacto de becario, para que podamos analizar y nos pueda relatar más extenso la situación este becario o becaria que hace la consulta. Ok.
Tengo una pregunta que dice así: ¿qué pasa si me casé en el extranjero durante mi beca, pero hace un año que no ha podido legalizar el matrimonio o unión civil en Chile? El consulado está colapsado con la pandemia. Se dice, cuando tengamos el documento oficial de parte del consulado, ¿los beneficios serían retroactivos? Sí, lamentablemente tenemos que esperar sí o sí la inscripción consular para que el matrimonio o la unión civil sea reconocida en Chile, y a partir de eso nosotros podemos recién autorizar la inclusión del o la dependiente, pero los beneficios siempre son retroactivos. Tal como dije, en el pre y postnatal, en la suspensión de salud, en este caso, si la persona se casó durante el primer año de beca y el último año de beca se acordó que se casó y no solicitó el beneficio, lo puede hacer sin problema y los beneficios siempre son retroactivos. El No ideal es que pregunto. no se les olvide hacer las solicitudes a tiempo. Sí, tenemos otra pregunta que tiene que ver con si es que hay un plazo para pedir la suspensión por salud. Manu dice, estuve 3 meses hospitalizado con un COVID y me dieron ayer el alta, pero por las secuelas va a estar en rehabilitación hasta diciembre. Entonces dice, ¿debo notificar ahora o esperar a cuando termine el tratamiento? O sea, reiterar un poco lo que... Reitero lo mismo, no hay un plazo. No sacamos nada con que él nos escriba informándonos que tuvo COVID, porque con esa información no podemos hacer nada, pero sí, una vez que él cuente con toda la documentación necesaria para hacer su solicitud, la puede enviar mañana, en 2 meses más, en 5 meses más, siempre y cuando la beca esté vigente, hasta el último día de beca. Si lo hacen ya cuando inicia el periodo de gracia, no se va a reconocer la solicitud y no se va a poder otorgar el beneficio. Lo importante es hacer las solicitudes dentro del periodo de vigencia de la beca. Los beneficios que correspondan a la solicitud siempre van a ser retroactivos, pero que no se pasen de la fecha del fin beca, porque ahí ya no van a poder hacer las solicitudes de lo que haya sido que quedó pendiente. Ok. Cristina pregunta, ¿se entregan los beneficios si hago un acuerdo civil con mi pareja, aunque Alemania, país en el que estoy, no reconoce el acuerdo de unión civil en parejas heterosexuales? El acuerdo de unión civil tiene que estar reconocido en Chile. No importa si no está reconocido en otro país. O sea, si ella celebra el acuerdo de unión civil en Chile, sí va a poder solicitar el beneficio, independiente del país a donde se vaya y si es reconocido o no. Ok. Roberto pregunta, si por motivos de la pandemia, ANID ha aceptado la entrega de documentos en formato digital. ¿En algún momento estos mismos documentos que ya fueron enviados en formato digital deberán enviarse nuevamente en formato físico? No. No sé, Miguel, si ustedes tienen Estarse algún documento. refiriendo a la firma de convenio. Y si no está preguntando eso, igual aprovechamos de tocar el tema. Una buena pregunta. Lo que tenga que ver con solicitudes, eso desde el año 2017, si no me equivoco, es que la presentación de las solicitudes es prácticamente entera en formato digital. ¿Ya? Así que no se va a pedir para una inclusión de hijo, cónyuge, después que manden el certificado en físico. Ahora sí, para efectos de firmas de convenio, el convenio hasta el 18 de marzo del 2020 se firmaba prácticamente presencial en su gran mayoría, y los que firmaban en formato remoto también nos hacían llegar los papeles en físico acá a las dependencias de la ANID. De momento, el único documento que se está solicitando de manera física y para ir regularizando esto es el documento de la garantía, que es el pagaré que establecen las bases concursales, que han establecido siempre las bases concursales, y un documento que siempre se ha solicitado al momento de la firma de convenio. El único documento que se está solicitando en formato físico, de momento que partimos la campaña en el mes de julio, y que al día de la fecha de hoy seguimos recibiendo documentos de pagaré para ir regularizando, en el fondo, porque ese pagaré permite la entrega del beneficio. En el fondo, el año pasado una excepción, producto del momento en el que estamos, ya, de poder entregar los documentos sin este pagaré en físico, porque necesitábamos firmar las becas, y las becas se firmaron en formato
electrónico 100%, ¿ya? Pero de momento no hay una claridad de cuándo se podrían solicitar los otros documentos. Los becas Chile tienen que presentar un mandato especial en formato NID, una declaración jurada y el pagaré. Dentro de las recomendaciones que hacíamos desde el año pasado en el centro de ayuda, era como de dejar estos documentos hechos antes de irse. Ahora, si alguien no los dejó hechos, podría a lo mejor revisarlos, mirar, ver la factibilidad de poder legalizarlos, porque probablemente se los pidamos en el futuro ya en formato físico, pero a la fecha no hay como un nuevo plazo donde les pidamos el resto de los documentos en formato físico. Eso. Ok. Y la Laura pregunta si se debe depositar y o defender la tesis dentro del periodo financiado por la beca o si se puede depositar y o defender después. Para eso es el periodo de gracia. El inicio y fin beca es el periodo durante el cual nosotros entendemos que se están llevando a cabo los estudios, la investigación, el trabajo de tesis, las clases teóricas, etcétera. Y a partir del periodo del fin beca se otorga un plazo, periodo de gracia, durante el cual van a poder rendir el examen de grado, defensa o cualquier equivalente a la finalización de estudios. Pueden hacerlo antes de que finalice la beca, pero si lo hacen antes de que finalice la beca, eso implica que debemos gestionar una reducción de beca, porque los beneficios se pagan hasta el día en que se rinde el examen de grado o instancia equivalente, defensa de tesis, etc. Entonces, rendir la defensa o examen de grado antes del fin beca implica reducción de beca. Después del fin beca están en su derecho mientras sea durante el periodo de gracia. Si exceden el periodo de gracia, ya estarían en incumplimiento. Por eso es importante y se otorga un plazo amplio de periodo de gracia para que puedan hacer esa gestión dentro del periodo de gracia. Okay. Pregunta Cristina si es posible vivir el pre y postnatal en Chile. No tengo certeza de eso. Yo tengo entendido que debería ser que sí, pero no tengo certeza. Yo creo que eso hay que responderlo internamente porque no tengo el dato. No sé si hacemos un seguimiento de dónde está la becaria luego de que se le autorizó un pre y postnatal. Okay. Cristina también pregunta si la cuenta del banco, dice N26, no sé a qué se refiere, si la cuenta del banco es válida para recibir los beneficios de Becas Chile, la manutención completa. Son unas cuentas como en línea. Voy a averiguar eso. Voy a averiguarlo con la gente que se encarga de las transferencias y también lo voy a responder por directo. Si yo lo guardé en nuestro registro de preguntas para responder de manera personalizada después. Ya. ¿Hay un mínimo de tiempo en el que el cónyuge o los dependientes deban vivir en el extranjero con el becario? No, no existe un mínimo de tiempo. Lo que sí se tiene que dar es que se acredite la residencia y no recuerdo el término, pero la verdad es que ayer gestioné un caso por 22 días, que estuvo su cónyuge y su hijo en el extranjero con el becario. Y eso, conversado con el departamento jurídico, dijo que correspondía, ya que las bases concursales indican que el beneficio se otorga durante el periodo que el becario declare que estas personas, sus dependientes, residieron con él, permanecieron en el extranjero con él. Sí, Entonces, después de la modificación del 2017, se eliminó la restricción que exigía que los dependientes tenían que estar por lo menos el 50% de la duración de la beca con el becario.
Ya eso con la modificación de julio, junio, mayo, parece que fue el 2017, se eliminó y efectivamente, como dice Daniela, los dependientes pueden haber estado un día y les corresponde el pago del beneficio. Ok. Paula pregunta, si una becaria que inicialmente se adjudicó una beca para profesores el año 2017, cuya retribución consiste en trabajar 4 años en una escuela pública, y ahora tiene beca de doctorado, la cantidad de años total de retribución serían los 4 años de la beca de profesores más 4 años de beca de doctorado. Lo que pasa es que la retribución de la primera beca, que es laboral, si bien entendí bien, es laboral, ¿cierto? Es que es una mezcla entre retribución laboral del Magíster de Profesionales de la Claro, Educación entonces más una retribución de beca de doctorado es que en el fondo regular, yo esas creo. dos retribuciones son, se pueden o sea, ay, no tengo el término, pero durante el periodo de residencia que corresponde a la retribución de doctorado, debe además cumplir con la retribución laboral durante el mismo periodo. O sea, no tiene que primero acreditarnos una retribución laboral y después que termine la retribución laboral empezar a acreditar la residencia si ya vivió en Chile para poder acreditar la, la obligación de la retribución laboral. Así que no debería haber problema en ese caso, no se deberían sumar, sino que se pueden cumplir en conjunto. Ujú. Ya, Daniela pregunta, si estoy en Chile autorizada por motivo COVID, ¿puedo hacer la declaración jurada de pendientes en una notaría chilena para la renovación? Sí, de hecho esa es la idea para todos los becarios que están con permiso para permanecer en Chile durante la pandemia con estudios remotos y tienen que renovar su beca, deben presentar la declaración jurada ante notario. Ok. Víctor pregunta, ¿qué pasa si mi cónyuge está esperando la resolución de la suspensión de beneficios por cónyuge? ¿Hay que esperar a que se apruebe la resolución? Entiendo que él es el que un cónyuge era becario, terminó la beca y el otro sigue siendo becario. Es el mismo. No me quedó clara la pregunta. En el fondo, sí, bueno, lo vamos a contactar para aclarar la consulta mejor. Jorge pregunta, si tan pronto tenga los pasajes, ¿puede solicitar la activación del beneficio para los dependientes o si deben viajar antes de solicitar el beneficio? Deben viajar primero porque a nosotros nos tienen que acreditar haber pisado suelo extranjero. Mientras no pisen el suelo del país de destino, no pueden solicitar la activación. Antonio le pregunta, entiendo que la salud mental requiere certificado médico sin necesidad de que sea psiquiatra. Por favor, aclarar. Sí, eso es cierto. En algunos casos nos presentan solicitudes porque el médico también está capacitado de cierta manera para diagnosticar una enfermedad de índole mental. Así que, si bien lo que se requiere principalmente eh, principalmente lo que requerimos es un informe del médico psiquiatra en ese caso, pero si no es posible, ya que entendemos que muchas veces estando en el extranjero es muy difícil acudir a centros de salud, los centros de la universidad no siempre tienen todas las especialidades, entonces los diagnostica el médico eh, especialista quizás en otra cosa, pero se acepta ya que es por un médico y no un psicólogo. Sí, y también está la opción de, con la telemedicina ahora, que tratarte con algún especialista acá en Chile, que también es una Es una alternativa. opción también, sí. Em, Pregunta Cristina, que si existe algún fondo de apoyo en caso de vivir una emergencia. Por ejemplo, sufrió una estafa en un departamento que creía arrendar.
Bueno, eso. Ahí Sufrió una estafa llegando al país. sí, no hay un fondo para eso, la verdad. Ahí lo más recomendable es que contacte a la embajada. La Laura pregunta si la licencia médica es parcial, ¿qué sucede con los beneficios? Pudiendo seguir el trabajo desde casa. Lo que pasa es que si, de acuerdo al informe médico que nos envían, se indica que la licencia es parcial de X fecha a X fecha, lo que nosotros entendemos con ese documento es que debe solicitar a la universidad una rebaja de carga académica, no una suspensión. Entonces, en una rebaja de carga académica está a mitad de tiempo trabajando o avanzando en su proyecto de tesis o en el programa de estudio, no necesariamente presencialmente en la universidad, ya que sabemos que, por ejemplo, en muchos casos de doctorado las investigaciones se llevan a cabo no totalmente en la universidad. Entonces, nosotros ahí no tenemos cómo supervisar, digamos, si la persona está en la universidad o en su casa. Pero lo que a nosotros sí nos corresponde es verificar que si el informe médico dice que es una licencia parcial, no correspondería autorizar una suspensión total de estudios. Tiene que ser coherente un documento con el otro. Entonces, en este caso, si la persona está con la condición médica, considera que no puede continuar con sus estudios y va a solicitar una suspensión a la universidad, y no va a trabajar desde la casa, o quizás sí, pero suspendió desde la universidad con autorización, tiene que solicitarle al médico que le emita el documento, que es el informe médico formato ANID, que especifica que es una licencia total y no parcial. Parcial es para las disminuciones de carga académica y total para las suspensiones total de salud. Diana pregunta si ya ocupé con el postnatal 4 meses y posteriormente me enfermo, ¿solo tendría 2 meses de licencia médica con beneficios? No tiene nada que ver haber pedido un postnatal por 4 o 6 meses y que después se enferme y solicite una suspensión por salud por 6 meses. Son cosas totalmente distintas, son motivos distintos, por lo tanto, se puede solicitar las dos cosas y no va a tener ninguna limitación por haber pedido una u otra antes, para poder acceder a la extensión de beca y con los pagos de los beneficios. También es importante aclarar que una persona que tiene una suspensión de salud, por ejemplo, por 6 meses con pago de beneficios porque tuvo apendicitis, siempre enfermo a los becarios con apendicitis. Si tuvo apendicitis y tuvo una suspensión por 6 meses con pago de beneficios, y después, al tiempo después, cruzando la calle tuvo un accidente y está con el pie, con la pierna enyesada y tiene que estar ahí en cama 3 meses más, puede hacer una nueva solicitud porque los motivos que generan la solicitud son diferentes. Lo que nosotros no podemos hacer es otorgar más de 6 meses por el mismo motivo. Son 6 meses por un único motivo. Si después me vuelvo a enfermar de otra cosa, un motivo diferente, puedo volver a hacer otra nueva solicitud de suspensión. Y en el caso de pre y postnatal es una solicitud totalmente distinta que no afecta y no tiene ninguna relación con la solicitud de suspensión de salud. Carlos pregunta que está en Alemania y no ha podido enviar el pagaré firmado por notario porque tiene que ir a otra ciudad a hacer ese trámite. Pregunta cuál es el plazo para enviar el documento. Mira, de momento todavía estamos en proceso de recepción, no hay un plazo fatal aún todavía, queríamos recibirlos todos el 31 de agosto, sin embargo hemos seguido recibiendo los documentos. Pregunta, le puede servir a Carlos, y también vi otra pregunta más arriba, si dejaron el mandatario establecido en Chile, el mandatario puede firmar por ustedes el pagaré acá en Chile. En el fondo, porque ese tercero los representa y tiene poder de suscribir este documento ante ustedes, y puede ir a un notario público acá en Chile, suscribir el pagaré a nombre del becario, porque a veces recibimos pagaré a nombre del representante,
que no es lo correcto, no, el nombre del becario, en el fondo, quien suscribe es Carlos Arenas, Ruth Tanto, etc., y firmó ante mí el nombre del representante. Así son los pagaré cuando los hace un representante legal. ¿Ya? Y luego esa persona que está acá en Chile nos manda el pagaré directo a la casilla de ANIT. Creo que eso es un poco más rápido y menos engorroso. Puede ser que si es que dejó hecho ese mandato, podría hacerlo de esa manera. Ahora, el plazo, como de momento no tenemos un plazo tajante, pero probablemente considerando las libertades que se han ido dando de a poco en todo el mundo, probablemente que el plazo sea no más allá de fin de año, ¿ya? Por lo tanto, igual hay un par de meses todavía de holgura, pero eso se va a ir informando debidamente. Ya hoy día no te podría dar un plazo así como hasta tal día de octubre, todavía no tenemos esa determinación, pero sí se van a ir limitando la entrega de algunos beneficios en caso de que no se vaya recibiendo el pagaré. Por lo tanto, te aconsejo o te pregunto, te dejo ahí planteado el tema, si quieres nos puedes escribir después directo al formulario de contacto. Si es que dejaste el representante acá en Chile, ese representante puede hacer trámite del pagaré por ti en una notaría chilena y lo puede enviar él a la casilla de ANID, y con eso creo que te van a ahorrar hartos problemas. Ya, Nico pregunta, como en un caso extremo, ¿cómo se procedería si por un motivo de salud física o mental la becaria se ve imposibilitada a continuar el programa de estudio y por lo tanto a dar cumplimiento al convenio de la beca? Se refiere como a dejar en el fondo el proceso de la... A ver, si cualquier becario en cualquier momento de su beca, ya sea con beca vigente o durante su periodo de gracia, tienen alguna condición médica, ya sea de salud física o mental, que les impide continuar con los estudios, siempre que se acredite fehacientemente el motivo de fuerza mayor y efectivamente tiene que estar respaldado con todos los documentos médicos, con todos los documentos de la universidad que avalen que la persona no puede continuar con los estudios, etcétera, se puede poner término anticipado a la beca por motivo de fuerza mayor. Cuando se pone término anticipado a una beca por motivo de fuerza mayor, no implica que el becario tenga que restituir los fondos porque hay un motivo muy acreditado que le impidió al becario continuar con los estudios, obtener el grado o cumplir con las obligaciones que le correspondían. Son casos muy analizados, muy específicos que nosotros detalladamente revisamos y que cuando realmente se amerita y es comprobable que la persona efectivamente no va a poder continuar con los estudios o cumplir con las obligaciones, se puede poner un término anticipado a la beca por fuerza mayor, lo que implica que no hay restitución de fondos. Pero quiero recalcar que son casos muy calificados. O sea, por ejemplo, si una persona acredita tener depresión o haber sido diagnosticado con una bipolaridad, pero no hay un impedimento que nos diga que va a estar la persona por los próximos 5 años, está impedida de desarrollar sus actividades, eso es muy difícil que ocurra, porque ese tipo de condiciones se va viendo poco a poco con el avance que van teniendo con el tratamiento respectivo y puede haber una mejoría. Entonces, siempre se analiza cada caso con los documentos que avalen cada condición y si realmente se amerita y está comprobado y está respaldado por las autoridades pertinentes, ya sean médicas o de la universidad, que esta persona realmente está impedida, vamos a poder gestionar el término anticipado. Ok. Paola pregunta, ¿cuánto tiempo es el periodo de gracia? Depende de la beca, generalmente, o sea, para los magíster son 2 años desde el término de la beca, que quiere decir que si hoy es 7 de octubre 2021 terminó mi beca, tengo hasta el 7 de octubre 2023 para pisar suelo chileno y acreditar la obtención del grado y comenzar con el proceso de residencia. Para los doctorados son 4 años, postdoctorados y subespecialidades médicas 2 años, y creo que esos son todos los plazos. Miguel, ¿se me queda alguno? Esos son.
Está bien. Ok. Claudia pregunta, tengo entendido que el periodo de gracia no se entregan beneficios. ¿Es así? Y luego pregunta también si puede depositar la tesis en el extranjero, pedir los pasajes de retorno con fecha límite de convenio y luego concurrir a mi defensa por sus propios medios. Yo creo que hay que aclarar un poco que puede entregar la tesis durante el periodo de gracia y al finalizar ese proceso, durante todo el periodo de gracia, podría solicitar los pasajes de retorno. Lo que no puedes hacer es pasarte del periodo de gracia, en el fondo, para constatar el retorno al país. Exactamente, o sea, todos los becarios pueden hacer su depósito de tesis y solicitar los pasajes si es que por este motivo no pueden permanecer o no quieren permanecer en el extranjero, deciden retornar a Chile, van a poder hacerlo. Hay casos que incluso la universidad, el becario a través de un documento emitido por la universidad nos acredita que está en la última etapa o está a la espera de rendir el examen de grado, etcétera. Por lo tanto, no hay ningún inconveniente en que esta persona retorne a Chile y defienda desde Chile. Eso también ocurre y puede ser, o sea, no hay ningún problema en que lo haga y va a poder solicitar igual sus pasajes. Había otra parte de la pregunta, parece. No, era eso. Pablo pregunta, si transcurridos varios meses desde mi llegada al país de estudios, no he pedido la activación de dependientes, ¿puedo hacerlo con efecto retroactivo? Sí, siempre lo puede hacer. Lo puede hacer mientras la beca esté vigente, puede incorporar a cualquier dependiente que se le haya quedado en el tintero y que no lo hizo. Puede solicitar la inclusión, puede solicitar la activación y va a recibir los beneficios de manera retroactiva, desde la fecha en que se acredita el ingreso de esta persona al país de destino. Ok. Si la salud lo permite, ¿es posible no acogerse al pre y postnatal para no retrasar los estudios? Si es que hay embarazo. Sí, o sea, es un beneficio que tiene la becaria al solicitarlo, pero si no lo quiere solicitar, en el fondo el pre y postnatal lo que hace es que nosotros le otorgamos 6 meses más de beca. No es una... a ver, la universidad nos tiene que acreditar que autoriza un pre y postnatal, pero en muchos casos las becarias, al estar durante su pre y postnatal autorizado por la universidad, igual avanzan en su trabajo de alguna manera. Entonces, igual es un beneficio que tienen que analizar si les beneficia o no recibirlo. Pero está en todo su derecho, si no lo quiere solicitar, no quiere hacer uso, no es ninguna obligación, nosotros de hecho no nos vamos a enterar. Ok. Carolina pregunta, mi hijo nació en febrero y lo inscribí ante el cónsul en junio, pero aún no me llega el RUT. ¿Debo esperar el RUT para solicitar beneficios como dependiente? ¿O el certificado de nacimiento del país donde nació es suficiente? No, tiene que estar el trámite completo de la inscripción consular para que nosotros podamos realizar el trámite. En ningún caso sirve el certificado del extranjero, ya sea de nacimiento de hijos o de algún tipo de unión civil o de matrimonio. El documento extranjero no nos sirve, tiene que estar reconocido por Chile y por eso necesitamos la inscripción consular o emitido el certificado por el Registro Civil de Chile. Ok. Frey pregunta si le autorizaron a finalizar el programa de doctorado desde Chile, si puede viajar por un periodo corto de tiempo para realizar trabajo en el país de destino y luego volver, o se debe pedir autorización. Que le autorizaron por pandemia a estar en Chile, eso es lo que entiendo. Claro. Tiene la autorización por pandemia para permanecer En en Chile. En el fondo ya se encuentra en Chile y va a terminar su programa de doctorado estando acá en Chile. Entonces, entiendo que lo que quiero preguntar es que si ya ha empezado su periodo de gracia, ¿puede viajar por un periodo corto para trabajar en el país de destino? Durante su periodo de gracia puede hacer lo que quiera. La persona puede permanecer en Chile o puede viajar por el mundo, puede hacer lo que quiera.
mientras para el fin del periodo de gracia empieza su residencia en Chile. Ahora, si es que la pregunta es que teniendo autorización para finalizar sus estudios desde Chile, y todavía la beca estuviera vigente y decide o necesita viajar por algún periodo al país de destino a hacer algún trabajo corto, yo entiendo que no hay ningún problema porque la autorización es hasta el 31 de diciembre generalmente la que estamos estableciendo para permanecer en Chile, pero no significa que tienen que permanecer en suelo chileno hasta esa fecha. Si las condiciones le permiten retornar al país de destino antes o hacer una salida corta, no debería haber ningún inconveniente porque está autorizado a permanecer en Chile hasta el 31 de diciembre, pero no está prohibido salir de Chile. Da Laura pregunta si tiene como una licencia por rebaja de carga académica, si se reciben beneficios. Sí, hasta 6 meses por rebaja de carga académica, siempre que nos envíe la solicitud con la carta de la universidad que le autorizó la rebaja y con el certificado o el informe médico en formato ANID que indique que tiene autorización de tal fecha a tal fecha, o sea, no autorización, perdón, eh, que está impedido de desarrollar sus actividades académicas con normalidad de tal a tal periodo de forma parcial. Y siempre que esas fechas sean más o menos coincidentes entre el periodo que le otorga la rebaja académica a la universidad con el periodo que informa el médico. Preguntan cuánto demora el proceso de inclusión del conviviente civil desde la solicitud. Debo Más o ser menos. honesta, este tipo y todo tipo de solicitudes es un poco relativo, ya que hay periodos en que hay mayores solicitudes que otras y se juntan todas en el mismo departamento jurídico. Entonces, de repente puede tener un poco más de demora y a veces puede ser muy sorpresivo y ser muy rápida la emisión de una resolución. Por lo general, nosotros, para una inclusión de dependientes, creemos que está en torno a las 3 semanas, 30 días que se emite una resolución. Pero eso no implica que no pueda ser un periodo mayor si es que justo estamos en un periodo de alta de solicitudes y se puede demorar un poco más. Ok. Luis pregunta si es posible cambiar la persona indicada en un principio dentro del mandato por otra persona. Pregunto porque la persona que señalé en el mandato tendrá que salir del país por un periodo indefinido. Sí, no hay ningún problema. De hecho, eso sucede. Eh, cuando pase esto, de el nuevo representante firmar el mismo mandato especial en formato ANID o CONICIT, si esto según el año de la beca que haya obtenido, y hacernos llegar una copia. Ya de momento sería una copia digital, ya si es que firmaste la beca el año pasado y esto lo has hecho todo en línea, de momento digital, y si lo hiciste antes del 18 de marzo del 2020 y firmaste convenio presencial con nosotros, nos deberías hacer llegar una copia en físico del documento para resguardarlo y dejarlo en tu carpeta de becario. Ya esas serían como las dos alternativas, pero de que se puede hacer, y si lo haces, por lo menos avísanos, ya como para saber y para dejar registrado, porque nosotros igual en la hoja de vida dejamos registrado el nombre del becario, es importante tener un teléfono de contacto, algún mail de contacto, ya que es como nuestro respaldo en caso de que te queramos contactar y no te podamos contactar a ti, recurrimos en una segunda instancia ahí al mandatario, al teléfono que haya dejado, al mail que nos puede haber dejado. Eso nos ayuda bastante a veces cuando necesitamos con urgencia encontrar a alguien. Así que es bueno que nos entregues esa información. Diana pregunta si puede recibir el beneficio por más de un postnatal. Por todos los que tenga durante la vigencia de su beca. Es lo mismo como que no hay límite para solicitar inclusión de hijos, la cantidad de hijos. Lo mismo pasa con el pre y postnatal. Si se te ocurre tener
20 hijos durante la vigencia de tu beca, vas a tener los 20 pre y postnatales. Ok. Em, Pregunta, si en el caso de que su cónyuge se encuentre con un trabajo fijo en el país extranjero donde está haciendo el doctorado, ya terminando los 4 años y finalizando el periodo de gracia, ¿el becario debe volver sí o sí a Chile a retribuir, aunque implique separarse de la familia o el cónyuge renuncia a su trabajo? Sí, al menos el becario o becaria debe retornar a Chile ya que está dentro de las obligaciones de la beca. ¿Ya? Es parte del contrato de la beca, es parte de las obligaciones establecidas de la beca y de momento no hay una excepcionalidad para eso. ¿Ya? Ahora, distinto si, por ejemplo, por motivos de salud, un hijo no puede viajar y tienen que esperar un mes, ya, y tienen que retrasar un mes su periodo de gracia. Eso podría evaluarse, pero bajo otro evento tiene que retornar a Chile. Claro, nosotros tenemos la posibilidad de autorizar una extensión del cumplimiento de las obligaciones, pero solo por caso fortuito o fuerza mayor. El que el cónyuge de un becario o becaria haya encontrado un trabajo fijo en el extranjero no es un motivo de fuerza mayor porque esta persona igual puede encontrar un trabajo en Chile. Además, se entiende que cuando el becario firmó su convenio de beca, cuando postuló a la beca ya estaba en conocimiento de las obligaciones que va a tener. Entonces, si aún así con su cónyuge con el que se haya ido o conoció después y esa persona decide encontrar trabajo, ya son decisiones que toma el becario, pero no es un caso fortuito o fuerza mayor. Sí. Bueno, y en la última opción en ese caso, si es que como familia deciden no volver, es que, bueno, se declara como en fondo se asume que no se va a cumplir la retribución al país y se tienen que reintegrar los fondos que aportó la beca, que también es una opción que se puede considerar como una decisión familiar. La Laura pregunta sobre el 25% de estancia en el país de origen, si tras la pandemia sigue vigente. A ver, el 25% de plazo máximo que se permite para ausentarse del país de destino, ese 25% corresponde al 25% de lo que dura el programa de estudios, no la beca. Eso sigue vigente, pero por eso hemos autorizado además, o sea, tenemos la opción de que el becario solicite permanecer en Chile por motivo de fuerza mayor a causa de la pandemia con estudios remotos, siempre que la universidad lo autorice, y ese periodo que se autoriza a permanecer en Chile a causa de la pandemia no se está considerando dentro del 25%. El 25% permanece inalterable si es que decide retornar, si es que después las condiciones le permiten retornar al país de destino y requiere utilizar ese tiempo para un trabajo de campo después, lo va a poder hacer porque va a estar íntegro su 25%. Así que no hay, esa es la flexibilización que hicimos, entendiendo que muchos becarios iban a preferir retornar a Chile porque los laboratorios van a estar cerrados en sus universidades de destino o porque el país de destino está con índices más altos de contagio, etcétera. Entonces permitimos que estuvieran en Chile y ese tiempo, que puede incluso quizás superar el 25% de lo que duraba el programa de estudios, no se va a considerar, no se va a descontar de ese plazo máximo. Okay. Cami Riera pregunta, ¿qué pasa legalmente si el becario no cumple la retribución? Si no cumple la retribución, se declara el incumplimiento de la beca, porque es en el fondo, la condición con que se otorga la beca al becario es que cumpla con las obligaciones, que en el fondo es obtener el grado y cumplir la residencia en la mayoría de las becas que tenemos. Algunas tienen alguna condición de retribución laboral, que son pocas, pero también las hay. En el caso que no se cumpla, se declara el incumplimiento
y el becario va a tener que restituir todos los fondos otorgados por la beca, que no solamente la manutención, sino que también el arancel, las asignaciones anuales, los pasajes aéreos, todo se devuelve. Si no hay una causal de fuerza mayor que le impida cumplir con sus obligaciones por las cuales nosotros podamos poner término Aplazarla. anticipado o aplazarlas, no hay otra alternativa que en ese caso declarar el incumplimiento. Bueno, preguntan si la retribución es solo volver a Chile. Depende ¿Y de qué la pasa beca. si no logra encontrar trabajo? La retribución, la mayoría de las becas es solo la residencia en Chile. Las becas Chile solamente establecen esa condición como retribución, ¿ya? En el fondo hay dos cosas que cumplir con una beca Chile. Volver con el grado de la cual fuiste becado, si te becaron por un magíster, regresar con un magíster, o un doctorado, y residir en Chile. Y hay dos becas en particular, que es la beca de magíster para profesionales de la educación, ¿ya? Y la beca de subespecialidades médicas, que exigen una cierta retribución laboral, vale decir que se inserte en un liceo o un establecimiento educacional subvencionado por el Estado en el caso de los profesionales de la educación, y en el otro caso en un servicio de salud público, digamos, ¿ya? Y que retribuye trabajando en estas respectivas instituciones por una cierta cantidad de tiempo. Ya, el resto de las becas, bueno, y todas las becas en sí, exigen retornar al país y residir en Chile por una cierta cantidad de tiempo. Se entiende que en ese tiempo también hay una retribución implícita, que es en el fondo devolver, complementar y contribuir con los conocimientos que obtuvieron en el extranjero. Ok. Constanza pregunta que su hija está por nacer en el Reino Unido y dice, luego de eso entiendo que debo pagar su visa. Pregunta si eso se lo podría reembolsar la beca. Una vez que tiene la inclusión de su hija, puede solicitar todos los reembolsos correspondientes a los gastos de dependiente que están dentro de los beneficios de la beca. En este caso, la visa, pasajes y bueno, la manutención que se le empezaría a otorgar. Siempre lo puede hacer, pero una vez que se gestione la inclusión y se le notifique que ya se emitió la resolución que autoriza la incorporación de su hija. Para eso, como van a hacer en el extranjero, tiene que hacer la inscripción consular para que el nacimiento esté inscrito, reconocido en Chile, porque de otra manera, con el solo certificado de nacimiento extranjero, no lo vamos a poder tramitar. Pregunta Pilar si cada vez que viaja a Chile debe informar a la ANID, aunque sea por menos de un mes. Las ausencias del país de destino que nos tienen que informar son aquellas ausencias por motivos académicos y que superan, a ver, si son ausencias breves como vacaciones, vine 2, 3 semanas en diciembre, enero, febrero a visitar a mi familia, no, realmente no nos tienen que avisar. Lo que nos tienen que avisar es cuando son salidas académicas, específicamente como trabajo de campo o alguna pasantía o por cuenta propia en otro lugar, etcétera. Y nos tienen que dar aviso con la correspondiente documentación de autorización de la universidad que está en conocimiento y autoriza al becario o becaria a realizar esta pasantía o que requiere hacer un trabajo de campo, etcétera. Y en ciertos casos va a requerir que se emita una resolución de autorización de parte nuestra, que son en el caso que estas ausencias superen los 6 meses para los casos de doctorado y los 3 meses para los casos de magíster. Ok. Ya no tenemos más preguntas en el panel y tenemos una mano levantada. No sé si permitimos esta intervención y ya cerramos porque estamos en la hora de programar. Ok, Hildaura, entonces le voy a dar la palabra para que nos haga la última consulta.
Ujú. ¿Sí? ¿El Daura? No. Parece que no. A lo mejor no está ahí. Entonces, con eso daríamos por terminado el taller del día de hoy. Por lo pronto, no sé, Carolina, si tenemos algún otro más agendado para el próximo mes, o no, si no vamos a ir. Por el momento no, pero quedamos siempre atentos a sus consultas a través del centro de ayuda y la plataforma de atención de becario, por si tienen en el fondo cualquier duda o consulta específica respecto a sus casos particulares. ¿Ya? Y quedamos atentos a entregarles cualquier información que sea de relevancia o interés para si se suceden cambios en la evolución de la pandemia, sobre todo, que es algo que estamos todos monitoreando de manera constante. Así que darles las gracias y adiós. Gracias Miguel también, gracias Daniela. Gracias a todos también, a todos los asistentes. Sí. Sí, que estén muy bien. Vamos a cargar este video entonces en el centro de ayuda, ya, de aquí al martes, para que lo puedan volver a ver si quieren. Dejemos de grabar entonces.